Es la teoría, es decir, el equivalente a lo que sería una clase teórica del tema diagramación. El tema diagramación, que es el primero de la materia Introducción a la Programación, y en donde el objetivo que perseguimos es que ustedes desarrollen las competencias lógicas, analíticas y críticas que permiten encarar la resolución de un problema, identificando paso a paso cuáles son las acciones necesarias para llegar a una solución adecuada y óptima de ese problema. Lo que vamos a plantear aquí es el punto particular de cuando lo que hay que resolver es un problema de una programación que podrá ser en una computadora o podrá ser, en el caso particular de la carrera que han elegido ustedes, en el caso particular de resolver problemas de automatización industrial, programando microprocesadores o microcontroladores que controlen a su vez el funcionamiento de equipos o líneas de producción. Diagramación es esencialmente una serie de conceptos, pero lo fundamental es su aplicación y su utilización. Por lo tanto, no alcanza con solamente conocer lo que vamos a ver aquí, sino que lo fundamental es necesario saber aplicarlo y lo más importante, desarrollar las habilidades para aplicarlo de forma óptima en cada situación que a ustedes se les presente. Bien, al tema entonces lo vamos a dividir en 6 puntos. Estos 6 puntos luego se van a corresponder con 6 guías de trabajos prácticos que se irá desarrollando durante el cursado de la materia. Lo primero que vamos a ver es una introducción al tema de diagramación. Luego vamos a ver los elementos que tenemos disponibles para poder realizar un diagrama, proposiciones, que es un concepto fundamental para el control en general y para la programación en particular, los diagramas de flujo, sus estructuras y luego particularmente vamos a ver el detalle y por supuesto realizar la práctica pertinente de parte de ustedes de las estructuras de bifurcación y las estructuras repetitivas. Vamos a comenzar entonces con el punto número 1, que lo denominamos introducción. En este punto no solo tendremos la introducción al tema diagramación, sino que también vamos a trabajar algunos aspectos fundamentales relacionados con el desarrollo de parte de ustedes de pensamiento lógico, pensamiento analítico y pensamiento crítico, que son elementos fundamentales a la hora de que ustedes tengan las capacidades necesarias para luego realizar programaciones de lo que corresponda en la tarea que sea, de controladores lógicos programables, de computadoras, de sistemas de control, sistemas robóticos, etc. Lo primero que tenemos que ver es la necesidad de comunicarnos y de qué lenguajes utilizamos para poder comunicarnos. En primer lugar, utilizamos un lenguaje escrito, que puede ser el español, el inglés, el francés, el mandarín, etc. Y ese lenguaje escrito es el que habitualmente utilizamos para una nota, un informe o lo que corresponda. Utilizamos el lenguaje oral, es decir, comunicarnos verbalmente a través del mismo lenguaje que escribimos. Y en general estos dos lenguajes sirven para la comunicación entre personas sin entrar a detalles técnicos, es decir, son lenguajes de uso general y no solamente de utilización técnica. Sin embargo, quienes trabajamos en tecnología necesitamos manejar otros lenguajes. Por ejemplo, el lenguaje matemático de las fórmulas, las ecuaciones y las funciones que nos darán las relaciones necesarias para poder calcular y dimensionar lo
que vayamos a utilizar o lo que vayamos a trabajar de acuerdo a la tarea que llevemos adelante. En realidad, también necesitamos el lenguaje de las ciencias, porque en general cuando se trabaja en tecnología, no utilizamos el lenguaje matemático puro, sino que ese lenguaje matemático representa una dimensión física y las fórmulas, las ecuaciones o las funciones son la simulación de un determinado proceso. Por lo tanto, un número generalmente va acompañado por una dimensión. Estamos hablando del número 5, no es el 5 en sí mismo, sino que ese 5 pueden ser 5 gramos, 5 kilos, 5 volt, es decir, dependiendo de lo que se esté dimensionando y lo que se esté trabajando en cada momento, y resulta fundamental qué significa ese número, dónde se está trabajando y a qué dimensión representa ese número. Utilizamos el lenguaje de los planos, es decir, un plano de una casa, un plano de un edificio, un plano de una instalación de gas, un plano eléctrico. Son cuestiones que trabajamos y que se utilizan para llevar adelante una tarea determinada entre el equipo de trabajo que está afectada a esa tarea. Utilizamos los lenguajes gráficos, que pueden ser diagramas sinópticos, un diagrama eléctrico, un diagrama electrónico, un diagrama de procesos, un diagrama de flujo, que es precisamente lo que vamos a ver en esta materia. Lenguajes de computación, como el lenguaje C, que es el lenguaje utilizado fundamentalmente en control, lenguaje Python o Java, que son lenguajes para programación online, lenguajes históricos científicos como el Fortran, el Assembler, que es el lenguaje de máquina directamente, o el PCInt, que es un lenguaje esencialmente para aprendizaje, muy útil y desarrollado esencialmente para quienes tienen que comenzar a entender los lenguajes de programación. ¿Qué condiciones se deben cumplir? En primer lugar, debemos tener en cuenta que de estos lenguajes, algunos comunican entre personas y otros comunican entre personas y máquinas, particularmente los lenguajes de computación, pero hoy también los planos o gráficos, denominados sistemas CAD, que luego, desarrollados en la computadora, se pasan a una máquina herramienta fundamentalmente, y allí esta máquina herramienta lleva adelante lo que se ha programado. Hay que cumplir sí o sí con una condición, y es que el emisor y el receptor deben hablar el mismo lenguaje, y si no, deben utilizar un traductor para entenderse. Esto no solamente se da en el lenguaje escrito oral, cuando las dos personas hablan un idioma distinto, sino también cuando se debe establecer comunicación entre hombre y máquina, en donde lo que tenemos es que debe haber un traductor intermedio, de eso se tratan los lenguajes de computación, para poder entender el lenguaje humano y el lenguaje que utiliza los equipos de que se trate. Para trabajar en y con tecnología debemos conocer todos estos lenguajes: el escrito, el oral, el matemático, el de las ciencias, el de los planos, gráficos y algunos lenguajes de computación. De ese resumen, ¿qué vamos a ver a lo largo de esta materia? En primer lugar, vamos a ver lenguajes gráficos. Vamos a hacer mucho hincapié en los diagramas de flujo para la solución de problemas, es decir, cuáles son las acciones que hay que desarrollar paso a paso para la solución de un problema. Vamos a comprender organigramas de Chapin y vamos a ver un lenguaje de computación. Como decíamos, la idea es que programen en PCInt, que es esencialmente un lenguaje de aprendizaje, para luego conocer el lenguaje C, que es el que van a utilizar esencialmente cuando comiencen con las tareas y las aplicaciones del control automático de procesos. ¿Qué necesitan ustedes previamente para poder manejar estos dos lenguajes, lenguaje gráfico y un lenguaje de computación? Es necesario utilizar lenguaje escrito y oral en español y conocer
lenguaje matemático y de ciencias a nivel básico. Vamos a ver entonces, cuando a ustedes le dan un problema y dice, haga un programa para resolver este problema, ¿cuáles son las partes que son necesarias llevar adelante para dar una solución o una resolución a dicho problema? Lo primero que hay que hacer es analizar el problema, es decir, comprender y entender la situación problemática a resolver. Y acá hay un tema fundamental. No vamos a poder resolver un problema mediante una computadora si no sabemos o no tenemos el conocimiento necesario para resolver esa situación problemática con o sin computadora. Por lo tanto, el primer punto es conocer el problema y cuál sería una forma de poder resolverlo. Así, en ese contexto, definir los elementos necesarios para obtener los resultados. Los elementos necesarios para obtener los resultados son esencialmente cuáles son los datos de entrada que necesito buscar y cuál es el proceso que debo llevar adelante para cumplir y dar esos resultados que me están pidiendo. Lo segundo que viene, hecho el análisis, la segunda etapa, es lo que se denomina diseño o desarrollo del algoritmo, que es diseñar un diagrama en donde se exprese gráficamente cómo resolver el problema paso a paso, identificando detalladamente cada operación que hay que realizar. Luego viene la resolución del algoritmo en la computadora, que es pasar este diagrama a un lenguaje de programación del algoritmo diseñado. Y finalmente la ejecución y prueba, que se debe ejecutar, se debe probar, de alguna manera validar su correcto funcionamiento y en caso contrario recomenzar y ver cuál es el error, que puede ser desde un error de análisis, un error de diseño o un error de codificación del lenguaje. Cumplido estas 4 etapas y cuando se valida finalmente su correcto funcionamiento, se está en condiciones de comenzar a utilizar ese programa en computadora para la resolución del problema planteado. Vamos a comenzar por la primera etapa, que es el análisis del problema. Como decíamos, el programador debe comprender el problema. En primer lugar, definirlo con la precisión necesaria para brindar las soluciones solicitadas. Las soluciones solicitadas se conocen genéricamente como especificaciones de salida o resultados, es decir, qué datos se deben brindar al usuario a la hora de ejecutar el programa de que se trate. Entonces, dados esos resultados y definida la especificación del problema, uno de los datos es determinar cuáles son las entradas o los insumos necesarios para poder resolverlo y si esos insumos o esas entradas están disponibles y son conocidas. Deben ser descritas con detalle y debe definirse de dónde se accede a la información de dichas entradas. Al final del análisis se deben tener respondidas en general estas preguntas. ¿Qué información debe proporcionar la resolución del problema? ¿Qué es lo que ha pedido nuestro usuario, nuestro cliente o lo que tengamos que resolver? ¿Qué datos se necesitan para resolver el problema? ¿Y cuál es la relación funcional entre los datos de entrada y los resultados? Vamos a ver un ejemplo. Se conoce, dato de entrada, el radio de un círculo. Calcular su circunferencia y su superficie. La definición del problema es cómo calcular la circunferencia y la superficie, es decir, qué relación funcional existe entre la circunferencia y la superficie y el dato que se conoce, que es el radio. Esto implica, particularmente en este caso, un conocimiento matemático. Las especificaciones de entrada, qué datos se necesita, se conoce si está especificado que se conoce el radio. Por lo tanto, es el insumo que tenemos para
obtener los resultados que se solicitan, circunferencia y superficie, que deberán ser calculados y mostrados al finalizar la ejecución del programa. He hablado del término algoritmo. La pregunta es, ¿qué es un algoritmo? Hay distintas definiciones, pero en general se lo define como un conjunto ordenado y finito de pasos o instrucciones que realizan un determinado proceso para obtener una solución de un problema. Otra definición podría ser que se denomina algoritmo a una serie de instrucciones, paso a paso, que permiten realizar un determinado proceso. Las operaciones se describen en función de otros procesos que ya han sido definidos, o bien desde el punto de vista de procesos que son tan básicos que no necesitan ser definidos. Esta definición de algoritmo es general para cualquier trabajo que se vaya a realizar o para cualquier actividad que se vaya a realizar. Es decir, la dividimos en una serie de pasos o de acciones individuales que desarrolladas una a continuación de la otra en un orden predefinido y realizando cada una de ellas de manera adecuada, nos permitirán arribar a la solución del problema. El algoritmo aplicado a la realización de programas de computación tiene la misma definición, sigue la misma lógica, con algunas particularidades. Las instrucciones, es decir, los pasos que se van realizando, deben ser entendidas por la computadora para que ésta la pueda ejecutar. La información proporcionada al algoritmo constituye la entrada y la que proporciona el algoritmo constituye la salida. Entre la entrada y la salida se deben ejecutar las instrucciones del proceso. Un algoritmo que resuelva un problema complejo, en general conviene dividirlo en módulos pequeños, es decir, dividir el problema en partes más pequeñas para, en cada una de esas partes, desarrollar las instrucciones paso a paso que vayan resolviendo. Resulta mucho más sencillo la programación y resulta después mucho más sencillo fundamentalmente la prueba y la detección de errores. En general, un algoritmo complejo se realiza entonces por medio de refinamientos sucesivos. Desarrollar algoritmos no se aprende escuchando una clase o leyendo un apunte, sino que requiere el desarrollo de competencias de pensamiento lógico, analítico, crítico, práctico y creativo. ¿Por qué? Porque un algoritmo es esencialmente una aplicación que va siguiendo paso a paso la resolución de un problema. Requiere de pensamiento crítico porque es necesario obtener no solo un algoritmo que funcione, sino un algoritmo óptimo que minimice las acciones a llevar adelante para obtener el resultado pedido. Es esencialmente un trabajo creativo y por eso le insistimos de que algoritmo no es un aprendizaje inmediato, sino que requiere una maduración a través de la práctica continua. Una maduración que se irá desarrollando a lo largo de este semestre, pero que esencialmente luego deberá continuar en las aplicaciones que ustedes vayan llevando adelante y el día de mañana en las tareas que realicen en su actividad laboral. El lenguaje de los diagramas es fundamental para desarrollar un algoritmo. Un algoritmo no puede tener una doble interpretación. Un programa de computación no puede tener una doble interpretación. Debe tener una claridad en donde en cada momento esté claro cuál es la acción que se va a llevar adelante. Y solamente utilizando diagramas, sea de flujo, sea de Nash-Scheiderman, se podrá asegurar que se desarrolla un algoritmo y que el flujo del programa de ese algoritmo es correcto y no hay lugar a posibles malas interpretaciones o dobles interpretaciones. Por lo tanto, el concepto de algoritmo y el tema de acuerdo a donde se esté trabajando y de acuerdo al lenguaje de programación que se utilice, cuáles son las instrucciones que entiende una computadora, son los elementos básicos para poder comenzar a desarrollar programas y desde el punto de vista personal, desarrollar capacidades cognitivas, lógicas, analíticas, críticas, prácticas y creativas
es la única forma de diseñar adecuadamente algoritmos que optimicen la solución de un problema. Vamos a ver un algoritmo que no es para hacer un programa de computación, quizás sí algún día diseñar un robot para que las haga, que es preparar milanesas. En primer lugar, tenemos que definir muy claramente cuáles son las entradas que necesitamos. Y las entradas que necesitamos son de dos tipos. Son insumos y son elementos necesarios para lograr el resultado adecuado. Entre los insumos vamos a necesitar carne blanda cortada, huevos, ajo, perejil, pan rallado, aceite de girasol, sal y pimienta, mientras que los elementos que vamos a necesitar son cuchillo, tenedor o batidor, bol, fuente, sartén, papel absorbente y cocina. Evidentemente, y aquí hay un punto, cualquiera de los insumos o los elementos que falten van a afectar el resultado final. Este es un aspecto a considerar en el desarrollo de cualquier algoritmo y es cuáles son los insumos y elementos necesarios que no afecten el resultado final. Por supuesto que se deben minimizar, pero minimizar en el sentido de si usamos algunos de ellos que no son imprescindibles, evidentemente que va a ser un costo sin valor, pero esencialmente no podemos dejar de tener aquellos que afecten la calidad del resultado. Luego tenemos que definir el proceso, lo que dijimos, instrucciones paso a paso. Fíjense que dice tomar el cuchillo. Se supone que tomar el cuchillo es una instrucción tan sencilla que no hace falta redefinirla. Retirar la grasa y los nervios para preparar la carne. De nuevo, tomar el cuchillo y pelear los dientes de ajo y picar o picar el perejil. Y fíjense que aquí da algunas condiciones que deben ser conocimientos previos. Como conocimiento previo, se deben conocer los insumos y los elementos, se debe conocer el cuchillo, se debe saber utilizar el cuchillo, se debe saber los insumos, cuáles son los dientes de ajo, cuál es el perejil, cuál es, cuáles son los huevos o cuál es el bol para tomar y prepararlos adecuadamente. Estos conocimientos previos son los que decíamos que hacen falta para poder resolver el problema. Con estos conocimientos previos lo que sigue es definir estas instrucciones paso a paso y en un orden predeterminado. Hay algunas que se podrán intercambiar. Se podrá primero picar el perejil y luego pelar los dientes de ajo, pero evidentemente no se podrá, por ejemplo, batir los huevos con ajo y perejil si estos dos no fueron previamente picados. Aquí se va dando ya la necesidad de lo que se denomina el flujo del programa y cuáles son las instrucciones que deben ser desarrolladas para que después recién pueda desarrollarse otra. Bueno, pasar cada milanesa por el huevo, luego por pan rallado aplastando bien con la mano para que quede empanado de ambos lados, volver a pasar por huevo y pan rallado, es decir, aquí se está hablando de cómo se asegura la calidad del producto. Colocar la sartén en la cocina con abundante aceite de girasol y calentar, freír la milanesa en la sartén con el aceite bien caliente, que podría ser al revés. ¿Está el aceite bien caliente? Si la respuesta es sí, la freímos. Si no, tenemos que esperar hasta que esté caliente como para poder freírla. Finalmente, retirar y escurrir en papel absorbente y con eso obtenemos el resultado o el producto de este proceso, que son milanesas, y a disfrutarlas. Y hasta aquí llegamos con la introducción de la unidad temática de diagramación. Lo que tienen que hacer ustedes ahora es leer el apunte teórico, los temas introducción de la página 2, análisis del problema de la página 2 y diseño del algoritmo de la página 3. Entender estos conceptos, es decir, no solamente leer, sino entenderlos. Y luego, como dijimos, es necesario aplicarlos. Para ello, resuelvan los ejercicios de la guía de trabajos prácticos 1.1, que está en la carpeta de diagramación del Classroom, en donde hay 4 ejercicios. Como verán, son ejercicios esencialmente de lógica. Lo que le pedimos es que tómense el tiempo necesario para poder encontrar una solución.
Estos ejercicios están pensados para que ustedes, como les decíamos, comiencen a desarrollar ese pensamiento lógico, analítico, crítico, práctico y creativo que es imprescindible para la tarea de diagramar y desarrollar algoritmos con la calidad necesaria que requiere una implementación tecnológica como el caso de un automatismo industrial. Vamos a entrar ahora entonces al segundo punto de la unidad temática, que es elementos de diagramación. Los elementos de diagramación, como su nombre lo indica, y yendo al ejemplo anterior de la preparación de la milanesa, son qué tengo disponible para realizar un programa de computación y utilizarlos a estos elementos como instrucciones para desarrollar el proceso. El primer elemento disponible en todos los lenguajes de computación, por supuesto en la realización de los diagramas, son los datos y los tipos de datos. Nosotros necesitamos trabajar con datos, números, necesitamos trabajar con letras, necesitamos trabajar con caracteres especiales o necesitamos trabajar con datos lógicos. Estos están disponibles y entre los datos numéricos podemos utilizar números enteros, números reales. Ya vamos a ver que es muy importante utilizar el tipo de dato adecuado, es decir, que si los números son enteros, podríamos utilizar como número real. En definitiva, un entero es un real sin parte decimal, pero conviene hacer una adecuada definición. Todo esto, bueno, ya lo veremos, va a depender de los datos que necesitemos procesar. Como decíamos entonces, los números pueden ser enteros, reales y números complejos, teniendo en cuenta que la representación de números complejos no está disponible en todos los lenguajes de computación. En aquello que no está disponible y si hay que utilizar números complejos es necesario simularlos. Un número negativo se indica anteponiendo el signo menos, es decir, lo mismo que en matemática, y con el punto o la coma, depende del lenguaje o depende de cómo esté seteado el lenguaje, se separa la parte entera de la parte decimal de un número real. Con respecto a los datos no numéricos, pueden ser las letras mayúsculas, las letras minúsculas o caracteres especiales, como el signo más, el signo menos, multiplicación, división, paréntesis, barras, etc. Y también datos lógicos o booleanos. Podemos definir datos lógicos, que es de suma importancia cuando trabajamos con sistemas binarios, porque solamente pueden tomar dos valores posibles, que es verdadero o falso, o dicho en términos más tecnológicos, un 0 o un 1. De manera que lo primero que ustedes tienen que considerar que tienen disponible y que se utilizan de manera directa porque ya no necesitan otro tipo de refinamiento en su definición, son los datos y los tipos de datos. Los datos que pueden ser numéricos, no numéricos y lógicos o booleanos. Otro elemento fundamental para la diagramación y la programación son las variables y las constantes. Las variables son objetos en donde se almacenan los datos. Conceptualmente es similar a la definición de variable en matemática. Cuando ustedes dicen en matemática y es igual a x elevado al cuadrado, y cuando dicen x es la variable independiente e y es la variable dependiente, están introduciendo el concepto de variable, diciendo x puede tomar distintos valores y de acuerdo al valor de x será el valor que tomará y. Para un programa, ese concepto es aplicable y con algunas características particulares que dependen de cada lenguaje de programación en general y que veremos a lo largo del curso. Pero conceptualmente, las variables son objetos donde se almacenan los datos y que por lo tanto pueden modificarse estos datos durante la ejecución del programa. Una variable en una computadora, cuando se define una variable al momento de programar,
lo que se está haciendo es reservar una posición de memoria para guardar un valor durante un momento determinado. ¿Hasta cuándo? Hasta que ese valor sea modificado y se vuelva a guardar. Y aquí hay un dato importante, que ya lo veremos, y es que el valor primario, el primer valor, se pierde al guardar un nuevo valor en una variable. Una variable posee dos atributos, un nombre y un tipo. El nombre debe tener letras y puede tener también números. En general, conviene que el nombre de una variable se relacione con el dato que contiene para, de la lectura del programa, saber qué información se guarda en una variable determinada. Por ejemplo, si queremos guardar el valor de una temperatura, lo ideal es que la variable se llame temp o un nombre similar, porque si usamos otros nombres, después tendremos que recordar qué se guardaba en esa variable. Las variables están relacionadas con los datos y en este sentido, recordemos que los datos podían ser numéricos, alfanuméricos o lógicas, por lo tanto una variable puede ser numérica, un tipo de variable numérica, que a su vez puede ser entera, real o compleja. Una variable puede ser de tipo alfanumérica o una variable puede ser de tipo lógica o de Boole. El tipo de variable nos define un tema fundamental, que es el tipo de valor que podemos guardar en ella y el rango que podemos guardarla. Por ejemplo, si definimos una variable entera, no podremos allí guardar un número real y también no podemos guardar cualquier número, sino que dependiendo del lenguaje y del tipo de variable, tendrá un rango que la variable más utilizada, entera más utilizada en los distintos lenguajes, por ejemplo, oscila entre menos 32.768 y 32.767. Si los valores que va a tomar esa variable tenemos la certeza que son enteros y oscilan entre menos 32.000 y más 32.000, no vamos a tener ningún problema. Si eso no ocurriera, podría llegar a marcar algún tipo de error. Una variable numérica solo puede contener números, por supuesto puede contener el separador de miles, que es el punto o la coma, y puede contener también el signo menos adelante, que en este caso sería un número negativo, pero no puede contener otros caracteres. Las variables alfanuméricas pueden contener cualquier tipo de caracteres, letras, caracteres especiales e incluso números, pero estos números no son tratados como una variable numérica. Mientras que las variables lógicas, como sabemos, solamente pueden tener dos valores, verdadero o falso, 0 o 1 o la codificación binaria que se esté utilizando. En cuanto a las constantes, conceptualmente y la forma de trabajarla es similar a las variables, tienen los mismos tipos, se denominan de una manera similar, pero la diferencia es que cuando se define una constante al comienzo de un programa, esta no se puede modificar de manera, sea por error o porque se quiera hacerlo, a lo largo de su ejecución. Tienen, como decíamos, nombre y tipo igual a las variables, y por ejemplo, al ejecutar un programa, conviene definir al comienzo la constante pi con un alto nivel de precisión y luego, en vez de escribir el número cada vez que lo necesitamos, usamos la definición, el nombre de la constante, en este caso la letra P y la letra I, que ya tiene asignado este número. Si quisiéramos cambiar el valor de pi a lo largo de la ejecución, marcará un error, vuelvo a repetir, siempre y cuando al comienzo del programa se defina que pi es una constante y esta definición depende del lenguaje que estemos utilizando. Otro elemento fundamental para la programación son las expresiones. Las expresiones son combinaciones de constantes, variables, que ya la hemos visto, operadores, paréntesis, nombre de funciones especiales, etc. En el caso de los operadores, los hay de distinto tipo. Por un lado tenemos los operadores matemáticos, que permiten realizar las operaciones aritméticas. Estas operaciones, en todos los lenguajes, respetan las reglas del álgebra y estas expresiones, por cierto, pueden ser aritméticas o lógicas. Las expresiones aritméticas
se escriben en general de manera similar a las fórmulas matemáticas y, como decíamos, respeta la regla del álgebra, pero estas reglas pueden ser eh, salteadas a partir del uso de paréntesis. Así como en matemáticas se suele utilizar juegos de paréntesis, corchetes y llaves, en computación el concepto es el mismo, pero se utilizan pares de paréntesis. Cada paréntesis que abre es un paréntesis que cierra y por el otro lado se van resolviendo de adentro hacia afuera. Las variables y constantes de una expresión matemática deben ser necesariamente numéricas y las operaciones permitidas en prácticamente todos los lenguajes son las operaciones aritméticas clásicas, es decir, la suma, la resta, la multiplicación, la división, la exponenciación y algunas otras, como por ejemplo la división entera o el resto de una división. En cuanto a las expresiones lógicas, cuyo resultado es un valor 0,1 o verdadero o falso, pueden combinar también constantes, variables y expresiones lógicas que se realizan por medio de los denominados operadores lógicos. Entre los operadores lógicos más utilizados podemos contar el AND, que es el I, el OR, que es el O, el NOT, que es no, y el XOR, que es el OR exclusivo. Ya veremos en detalle en el próximo punto la utilización de los operadores lógicos para la generación de proposiciones. Un aspecto a considerar, que a diferencia de lo que ocurre con el lenguaje matemático, es que el signo igual no necesariamente es un igual matemático, sino que es una asignación. Siempre se debe escribir la fórmula a la derecha, que es lo que se identifica como expresión, y eso se asigna al nombre de la variable que definamos a la izquierda. Y la sintaxis correcta es variable igual a la expresión matemática o lógica. Por ejemplo, se debe escribir que C es igual a A más B y no que A más B es igual a C, porque, como decíamos, el signo igual no representa una igualdad en el sentido matemático, sino una asignación de variable. A más B, expresión de la derecha, se asigna y se guarda en la variable C, variable de la izquierda. Incluso hay algunos lenguajes, el PSIN entre ellos, que no utiliza el signo igual, sino que utiliza una flecha como símbolo de asignación. Pero esto se verá en la medida que se comiencen a utilizar distintos lenguajes. Pero siempre, sea cual fuera el lenguaje, el orden correcto es variable igual a una expresión, sea esta matemática o lógica. Vamos a ver el detalle ahora de los operadores que mencionamos recién. Por un lado mencionamos los operadores matemáticos y dijimos que son la suma. Generalmente, en la mayoría de los lenguajes se utiliza el signo más, la resta, se utiliza el símbolo del signo menos, el producto, aquí se utiliza el asterisco como el símbolo que identifica una multiplicación. La división, se utiliza el slash o la barra. Una división entera que da el número entero de esa división. Por ejemplo, 5 dividido 2, una división entera, el resultado sería 2, la parte entera del, luego de realizar la división, y se utiliza con el slash invertido. Mod nos da el resto de la división. En ese ejemplo que dábamos, 5 dividido 2 nos daría 2 como número entero y el resto de la división es 1. Por lo tanto, si ponemos 5 mod 2, el resultado de esa expresión será igual a 1. La potenciación, que se identifica con el acento circunflejo, y para poner un número negativo hay que anteponerle el signo menos, denominado también menos unario. Aquí, cuando se escribe una expresión matemática, el cálculo se realiza siguiendo las reglas de prioridad del álgebra. Primero se toma el número negativo, luego de esto la potenciación,
el tercer orden de prioridad y se resuelve de izquierda a derecha, el producto, la división entera y el resto de la división, y finalmente se realizan las operaciones de suma y resta. Como decíamos, a igualdad de prioridad se resuelve de izquierda a derecha y la prioridad se altera utilizando paréntesis o pares de paréntesis que se van resolviendo de adentro hacia afuera. Con respecto a los operadores relacionales son tres, que son igual, mayor o menor, evidentemente es para definir expresiones lógicas, si un número es mayor que otro, o por ejemplo, y también se pueden usar sus combinaciones, que son tres y son mayor o igual, menor o igual o distinto. Y finalmente los operadores lógicos, el AND o el I, que tiene dos entradas y una salida. La salida solamente será verdadera si las dos entradas son verdaderas. El AND o el OR, que también tiene dos entradas y una salida. Si las dos entradas son falsas, la salida es falsa. Si una de las dos entradas es verdadera o las dos son verdaderas, la salida es verdadera. Y el NOT, que es el único que tiene una única entrada y una única salida. Y si la entrada es positiva, lo que hace es reversar, es decir, ponerla falsa o negativa. Y si la entrada es falsa, la salida será verdadera. Estos son los operadores más utilizados. Hay otros, pero en general, en la mayoría de los programas, estos son los operadores necesarios. Vamos a hablar ahora de instrucciones y tipo de instrucciones, es decir, órdenes que se le dan a la computadora para que lleve adelante una determinada tarea. Son las acciones básicas que se pueden implementar de modo general en un algoritmo y que en general soportan todos los lenguajes. Las acciones o instrucciones básicas son independientes del tipo de lenguaje y la clasificación más usual de las instrucciones es la siguiente. Cuando desarrollamos un algoritmo se debe indicar muy claramente el inicio y el final del proceso. Es decir, veremos en un diagrama de flujo cómo se identifica, pero esencialmente debe quedar muy claro dónde comienza y dónde termina. Está la opción de realizar asignaciones, que es lo que vimos en el sentido de expresión de la derecha asignado a la variable de la izquierda. En este sentido, el signo igual, como decíamos, es el mayoritariamente utilizado como símbolo de asignación, aunque en algunos lenguajes se puede utilizar otro. Instrucciones de lectura y escritura. Esto lo que permite hacer es ingresar el valor por una unidad de entrada, que puede ser, por ejemplo, el teclado, y asignarlo a una variable, o mostrar el valor de una variable que identifica un resultado o una salida en un periférico de salida, como puede ser una pantalla o una impresora. Las instrucciones matemáticas realizan determinadas operaciones matemáticas, por ejemplo, el cálculo de las funciones trigonométricas, función exponencial, valor absoluto, etc. Y el resultado se asigna a una variable. Las instrucciones lógicas o de relación se comparan mediante operadores relacionales o lógicos y dan como resultado una variable lógica, esto es verdadero o falso. Existen instrucciones de bifurcación, que es cuando se va a ejecutar una parte del programa siempre y cuando se cumpla con alguna condición. En este sentido, de acuerdo a una instrucción lógica o relacional, verdadera o falsa, si es verdadera, se bifurca por un camino, mientras que si es falso, se irá por el otro y potencialmente en cada caso realizarán distintas instrucciones. Y finalmente, instrucciones especiales, que son instrucciones de edición, impresión, conversión, ordenación, instrucciones declarativas, eh, comunicaciones de entrada-salida, modificación de direcciones, instrucciones gráficas, funciones predefinidas de la librería, etc. Esto ya debemos centrar en general las especiales a analizarlo de acuerdo al lenguaje que estemos utilizando. Vamos a ver sintaxis y semántica. Se denomina sintaxis de un lenguaje de programación como el conjunto de reglas que deben seguirse para escribir el código de los programas. Si bien cada lenguaje
tiene su propio código. En general, las reglas y los códigos son totalmente comparables y conociendo un lenguaje se puede trabajar en otros. Por ejemplo, la sintaxis de asignación y igual a x por 2 en la mayoría de los lenguajes es idéntica, a excepción, por ejemplo, de que en algunos, en vez del signo igual como símbolo de asignación, se puede utilizar la flecha. Pero más allá de eso y de ese cambio, las reglas de la sintaxis son similares. Todos los lenguajes, la expresión siempre va a la derecha y la variable de asignación va a la izquierda. Otro aspecto fundamental es que el tipo de dato de la expresión de la derecha debe coincidir con el tipo de variable de la izquierda. Es decir, en este caso, x por 2, x debe ser una variable numérica e y debe ser una variable numérica. Si queremos asignar caracteres, la variable y o como se llame, deberá ser una variable carácter, y si la expresión de la derecha termina con un resultado lógico, la variable de la izquierda debe ser definida como un tipo de variable lógica. Caso contrario, en el mejor de los casos va a marcar un error y en el peor de los casos va a asignar a la variable un valor erróneo que luego se utilizará a lo largo del programa dando resultados totalmente erróneos. Con respecto a la semántica, es el significado que se le da a una combinación de símbolos. Siguiendo con el ejemplo de y igual a x por 2, significa que a la variable y se le asigna el resultado de multiplicar el actual valor de x por el número 2. Acá hay un tema que lo repetimos y ustedes tienen que considerarlo porque es otro punto de error cuando se ejecuta un programa, y es que al multiplicar x por 2 y asignarlo a la variable y, el valor que tenía antes la variable y se pierde. De manera tal que en el caso de que no se necesitara el valor anterior no hay problema, pero en caso de que sí se estaría necesitando cuál era el valor anterior de y, hay que tener mucho cuidado porque se sobreescribe el valor de la variable que se ha calculado en esta parte de la ejecución del programa. Vamos a hablar ahora de funciones predefinidas. Todos los lenguajes poseen lo que se denominan funciones predefinidas. Las funciones predefinidas se identifican con un nombre y pueden tener argumentos. En general, la sintaxis de esta función se denomina el identificador de función al nombre de la función predefinida y puede tener uno o más argumentos. Las funciones en computación y en general cuando trabajamos en tecnología más utilizadas son las funciones matemáticas que retornan un único valor matemático. Para usar una función se la invoca o se la llama y en general la forma de escribirlo es de la forma variable igual al nombre de la función y entre paréntesis y separados por comas van los argumentos que necesita esa función. Dependiendo de la función, la variable y los argumentos, estos pueden ser numéricos o alfanuméricos. Cuando la variable y el argumento son numéricos, a la función se le denomina numérico, y en el caso que una de las dos o las dos sean cadenas de valores, o sea, alfanuméricas, se las denomina de esta manera, funciones alfanuméricas. Como dijimos, entre las funciones predefinidas que tienen los distintos lenguajes, entre las más utilizadas están las funciones matemáticas. De las funciones matemáticas predefinidas, siempre todos los lenguajes tienen las funciones trigonométricas. No están todas, porque normalmente se encuentran predefinidas el seno, el coseno y el arcotangente, y si se necesita alguna otra, entonces se utiliza a partir de la relación entre estas tres. La sintaxis, como decíamos, las funciones tienen un nombre. En el caso del seno, en general, es sin. En algunos lenguajes castellanizados puede ser seno.
el coseno es cos y el arcotangente es ATN. Tienen un único argumento, que es el valor del ángulo, que normalmente está expresado en radianes, es decir, que habrá que jugar con las conversiones adecuadas para no cometer un error en el diseño del programa. Y la sintaxis entonces es variable de la izquierda y, por ejemplo, es igual al seno y entre paréntesis el argumento de la función, que en este caso es el ángulo, como decíamos, expresado en radianes. Es decir, variable igual a nombre de la función y entre paréntesis el único argumento que tiene la función trigonométrica. De la misma manera, tenemos definidas las funciones logarítmicas como la exponencial, que i en este caso es el nombre de la función exp, tiene un único argumento que es una variable numérica. La función logarítmica, que es L o G, es decir, el nombre de la función es log, también tiene un único argumento, en donde la exponencial es e elevado a la x, mientras que log devuelve el logaritmo natural de un número. Logaritmo natural es decir, el logaritmo base e de un número. Si uno quisiera obtener el logaritmo en otra base, por ejemplo, el logaritmo base 10, habrá que hacer una conversión. Otras funciones que normalmente están en todos los lenguajes son el valor absoluto, que también tiene un solo argumento, la parte entera de un número, la raíz cuadrada de un número, SQR, etc. El signo de un número nos devuelve un resultado que es un 1 si el número x es positivo, un -1 si el número x es negativo y un 0 si la x es el número 0. Bien, visto esta clase, lo que corresponde que hagan entonces es leer el apunte teórico en el tema conceptos y consideraciones que está en la página 6, entender estos conceptos y resolver los ejercicios de la guía de trabajos prácticos 1.2. Vamos a desarrollar ahora el tercer tema de la unidad temática diagramación, denominado proposiciones. Proposiciones es una herramienta fundamental a la hora de programar un determinado programa o un determinado proceso, debido a que de las proposiciones depende el buen funcionamiento que se le dé a este programa o al control del proceso determinado. De manera tal que proposiciones es algo que debe quedar muy claro, porque vuelvo a repetir, es el elemento fundamental que hace o no a un buen funcionamiento de un programa o de un proceso. Se define como proposición a una oración o un enunciado al que se le puede asignar como respuesta un valor lógico, sea verdadero o falso. Si esa oración o ese enunciado no se puede concluir que es verdadero o falso, entonces no es una proposición. Es cualquier agrupación de palabras o símbolos que tengan sentido y de la que en un momento determinado se pueda asegurar si es verdadero o falso. La verdad o la falsedad de una proposición es lo que se llama su valor lógico o valor de verdad. Las proposiciones en general se representan con letras minúsculas, por ejemplo, se suele utilizar mucho P, Q, R, A o B. Ejemplos de proposiciones podrían ser estudio técnico en automatización industrial. Puede ser para cada persona verdadero o falso. Sería, en este caso, una proposición simple. 8 es menor que 16. Perfectamente se puede decir si eso es verdadero o es falso. A es mayor o igual que 10. Teniendo predefinido el valor de A, en cada momento se puede determinar si el valor que tiene A es mayor o igual que 10. Estas tres se denominan proposiciones simples porque hay una sola condición, es decir, si estudio, si 8 es menor que 16 o si A es mayor o igual que 10.
Pero también hay proposiciones compuestas y para eso se utilizan los operadores lógicos. Fíjense, Juan es estudiante y María es profesora. El y es el operador lógico que combina las dos y en donde será verdad si las dos son verdad y no lo será si una de los dos no lo es. La proposición Juan es estudiante puede ser verdadera o falsa. La proposición María es profesora puede ser verdadera o falsa. Y de acuerdo a cada una de ellas, será la proposición compuesta verdadera o falsa. Otra proposición es lo que se llama la implicación. Si x es un número primo, entonces x es impar. Esto también puede ser verdadero o falso, pero de una condición se deduce entonces una salida. Otra sería si x es mayor que 10, entonces 2x menos 3 es mayor que 16. De nuevo, se puede decir si es verdadero o falso. Y, por ejemplo, no todos los números primos son impares. También se puede deducir que es verdadero o falso. Estos son distintos ejemplos de proposiciones que luego ustedes practicarán durante la ejercitación. Vamos ahora a ver el detalle de las proposiciones y lo que se denomina su tabla de verdad. La proposición que conocemos normalmente como AND o y se denomina conjunción si utiliza el símbolo del acento en general cuando se escribe y la conjunción cuando es una expresión que tiene dos valores de entrada y uno de salida. Si ustedes visualizan los valores de P y Q en la tabla de verdad, tenemos que de dos valores se puede hacer cuatro combinaciones posibles. Pueden ser los dos verdaderos, uno verdadero y el otro falso, uno falso y el otro verdadero, o los dos pueden ser falsos. En el caso de la conjunción, tercera columna, cuando tenemos P y Q, solamente es verdadera cuando los dos valores son verdaderos, es decir, el AND la salida es verdadera solo si los dos valores de entrada son verdaderos. La disyunción, conocida como o u or, es verdadera cuando uno de los dos es verdadero o los dos son verdaderos, es decir, solamente es falsa cuando las dos entradas son falsas. Tenemos la disyunción exclusiva u or exclusivo, que en este caso sí es verdadero cuando uno de los dos es verdadero, pero es falsa cuando los dos son verdaderos o los dos son falsos. La negación, como dijimos, es el cambio en donde el verdadero lo convierte en falso y el falso en verdadero, y es la única en general proposición que tiene una sola entrada y una sola salida. La implicancia va a ser P, entonces Q, va a ser verdadera solamente, o mejor dicho, va a ser verdadera cuando P es verdadero y Q es verdadero, cuando P es falso y Q es verdadero, o cuando P es falso y Q es falso. Solamente es negativa cuando P es verdadero y Q es falso. Mientras que la doble implicación es verdadero cuando ambas son verdaderas o ambas son falsas, en tanto que es falsa si una de las dos es falsa. Bien, la ejercitación de proposiciones, lean el apunte teórico, el tema proposiciones de la página 15, entiendan los conceptos y luego deben resolver los ejercicios de la guía de trabajos prácticos 1.3. Habiendo realizado las tres primeras guías de prácticas, habiendo entendido el concepto de algoritmo, habiendo entendido proposiciones, vamos a desarrollar o a comenzar a desarrollar ahora los diagramas de flujo. Para ello, vamos a comenzar viendo cuáles son los elementos que nos brinda el lenguaje de los diagramas de flujo.
Lo primero que dijimos es que un diagrama de flujo o flowchart es un lenguaje gráfico. Es una de las técnicas de representación de algoritmo más antigua y posiblemente la más utilizada. No es la ideal para representar algoritmos para lenguajes de programación estructurados, por eso vamos a ver una introducción a organigramas de Chapin, pero no por ello deja de ser útil y adecuadamente utilizada sigue brindando sus beneficios. Un diagrama de flujo conceptualmente lo que utiliza son símbolos gráficos estándar, denominadas genéricamente cajas, donde se escriben las instrucciones del algoritmo en cada una de esas cajas. Cada caja es una instrucción distinta y estas cajas se la unen por flechas que se denominan líneas de flujo. Las líneas de flujo, que tienen una única flecha, nos dan la secuencia en que se ejecuta el programa. Allí vemos, para los diagramas de flujo, cuál es la caja que representa el inicio y el final de un programa. Dijimos que todo algoritmo debe identificarse el inicio y el final. El rectángulo nos da una instrucción. Podría ser, por ejemplo, la asignación de una expresión a una variable. La entrada manual se identifica con un paralelogramo irregular, la salida con un formato tipo pantalla, una salida impresa, por ejemplo, se identifica como si fuera un papel de formulario continuo cortado. La caja que identifica una toma de decisión o una proposición es un rombo. Allí se identifica y se escribe allí adentro cuál es la proposición y generalmente tiene una entrada y dos salidas. La salida si la proposición es verdadera y una salida si la proposición es falsa. Y como dijimos, las líneas de flujo que cada caja debe tener al menos una entrada y una salida, y en el caso de una decisión será una entrada y dos salidas de líneas de flujo, y la flecha indica la dirección y la secuencia en la que se ejecute el algoritmo. Aquí tenemos un ejemplo. El inicio del programa, y se escribe allí, algoritmo, ejemplo. Luego, el rectángulo nos da una instrucción. La instrucción nos dice el velador no funciona. Entonces surge la necesidad de generar una proposición. Esa proposición, para validar por qué no funciona, lo primero que pregunta es si está enchufado. Esa proposición tiene una salida que puede ser verdadera o una salida que puede ser falsa. Se verificará si el está enchufado es falso, habrá que ejecutar una instrucción que es enchufar el velador. Y allí, supongamos que ande, se estará en condiciones de ejecutar otra instrucción que es usar el velador y se terminó el algoritmo. Ahora, si el está enchufado es verdadero, es decir, el velador no funciona y está enchufado, quiere decir que habrá que buscar otra hipótesis, esto es, otra proposición para ver por qué no funciona, y allí se preguntará si está la lámpara quemada. Si la respuesta es verdadera, habrá que cambiar la lámpara, y como ven, el flujo se continúa hasta usar el velador, pero si la lámpara no está quemada, es decir, la respuesta es falsa, la solución será entonces comprar un nuevo velador. Evidentemente, bueno, es muy sencillo el ejemplo, no lo complicamos, podría haber más preguntas y más posibilidades. Pero si ustedes ven, aquí hay instrucciones, el velador no funciona, enchufar el velador, comprar nuevo velador, cambiar la lámpara, usar el velador, que se identifican en el lugar que corresponda dentro de un rectángulo. Hay una condición, es decir, y la condición tiene internamente una proposición que tiene una respuesta que puede ser verdadera o falsa. Y de acuerdo a que esa respuesta en cada momento sea verdadera o falsa, se ejecutará una acción o se ejecutará
otra. Y todo tiene un comienzo y un final identificado por los correspondientes cajas de comienzo y final de programa. Vamos a ver ahora algunas consideraciones para la creación de diagramas de flujo. En primer lugar, los diagramas de flujo deben escribirse de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Ese es el flujo de cómo se escriben y por lo tanto cómo se lee un diagrama de flujo. Los símbolos, las cajas, se unen con líneas que son flechas y solo una punta de flecha que tiene que estar para que nos indique cuál es la dirección que fluye la información del proceso. Se deben utilizar líneas de flujo horizontales o verticales y no diagonales. Esto es, un diagrama de flujo tiene que ser prolijo porque tiene que entenderse sin mayores inconvenientes. Por esto también se debe evitar el cruce de líneas de flujo, es decir, que no se crucen las líneas porque no quedará claro cuál puede ser en un cruce, cómo seguirá el desarrollo del programa. Si fuera necesario, se pueden utilizar conectores, aunque esto debe hacerse solamente en caso de ser estrictamente necesario. No pueden quedar líneas de flujo sin conectar, porque eso significaría de que hay lugares del programa en donde no se continuarán adecuadamente o se continuará por un lugar que no es el correcto. Todo el texto que se escriba dentro de un símbolo, es decir, de una caja, debe ser legible, preciso, evitar el uso de muchas palabras y se debe cumplir cuando se programa con la regla de la sintaxis. Todos los símbolos pueden tener más de una línea de entrada, a excepción del símbolo final, y todos los símbolos de decisión deben tener más de una línea de flujo de salida y son los únicos que pueden tener más de una línea de flujo de salida. Lo que continúa ahora entonces es la ejercitación, leer el apunte teórico, el tema diagramas de flujo de la página 10 y estructuras secuenciales de la página 13, entender estos conceptos y resolver los ejercicios de la guía de trabajos prácticos 1.4. Vamos a ver el detalle ahora de las estructuras que son necesarias a la hora de realizar un programa de computación. Vamos a ver ahora estructuras y tenemos que cualquier programa, por complejo que éste sea, se puede realizar a partir de tres estructuras básicas. Estas tres estructuras básicas son las secuenciales, es decir, una instrucción se ejecuta a continuación de la otra y lo único que importa es el orden en que éstas se ejecutan, pero no hay ninguna bifurcación. Está la estructura de toma de decisiones o bifurcación, en donde de acuerdo a una condición, que esa condición se dará en función de una proposición allí ubicada, permitirá, si la respuesta es verdadera o sí, ejecutar una serie de instrucciones, pero si la respuesta es no o falsa, ejecutará otras instrucciones. Y finalmente, la denominada estructura de iteración o repetición, que las hay de distinto tipo, pero que en general repiten un proceso hasta que se cumpla una condición o mientras se cumpla una condición se repite el proceso o la otra alternativa es que se repita un proceso un número determinado de veces. Las estructuras de iteración o repetición las vamos a ver en detalle en el punto 6 y en este punto vamos a analizar las estructuras de toma de decisiones o bifurcación. Les recuerdo, cualquier programa, por complejo que sea, se puede subdividir en estos tres tipos de estructuras o a la inversa. Con estos tres tipos de estructuras se puede programar cualquier situación por compleja que ésta sea. Empezar con la estructura de toma de decisiones simple. Se denomina decisiones simple porque solamente tiene dos salidas.
o salidas posibles, verdadero o falso, o sí o no. Esta estructura depende de una proposición y este es el motivo por el cual en el punto en donde ustedes practicaron proposiciones, les planteábamos que una proposición y el manejo adecuado de una proposición puede hacer que un programa o la programación de un proceso sea la adecuada o se pueda llegar a cometer un error que pueda resultar muy complicado y de consecuencias imprevisibles para el control que se está llevando adelante. De una correcta definición de la proposición, será correcto cuando realizamos un proceso o cuando realizamos otro, de acuerdo a que esa proposición sea verdadera o falsa. En este ejemplo, dependiendo de la proposición, si es verdadero, hacemos una suma de dos variables y si es falso, hacemos una resta de dos variables, como un ejemplo de la división que ocurre en el flujo del programa y que por lo tanto se ejecutan distintas operaciones. Es muy importante escribir bien la proposición. El resultado, como dijimos, será verdadero o falso. Y esta estructura en los lenguajes de programación también se conoce como estructura si, entonces, si no. Si se cumple la proposición, entonces hago o ejecuto las instrucciones que salen de la opción verdadero y si no, ejecuto las instrucciones que están previstas si la respuesta es falsa. Si se cumple la proposición, entonces ejecuto lo verdadero y si no se cumple, ejecuto lo que tengo que hacer si esa proposición es falsa. En inglés, el sí, entonces, si no, se conoce como if, el sí condicional, then, entonces, else, si no, como estructura if, then, else, y la mayoría de los lenguajes de programación tienen estas tres palabras para la definición de la estructura, o al menos algunas de ellas. La otra estructura de toma de decisiones disponible en todos los lenguajes de programación es la que se denomina múltiple. La bifurcación múltiple ya no depende de una proposición para seguir un camino, sino del valor de una variable, que normalmente suele ser un número. Un caso concreto de aplicación de esta toma de decisiones múltiple es cuando, por ejemplo, dice opción número 1 para hacer tal proceso, opción número 2 para tal proceso, opción número 3 para tal proceso. Es decir, que aparece múltiples decisiones, pero que vuelvo a repetir, no dependen del verdadero o falso de una proposición, sino del valor de una variable y que generalmente esa variable toma como valor un número que va desde 1 hasta la cantidad de opciones que pueda tener esa bifurcación. En el ejemplo que vemos, de acuerdo al valor de una variable n previamente definida, si el valor de n ingresamos un 1 se hace una suma, si ingresamos un 2 se hace una resta, si ingresamos un 3 se hace una multiplicación, si ingresamos un 4 se hace una división y si ingresamos otro valor marca un mensaje de error. Es decir, que en función del valor de n previamente ingresado se ejecuta uno u otro proceso. Esta se conoce también como estructura según el valor de n se ejecuta, o en la mayoría de los lenguajes en inglés, el nombre que tiene select o select case, seleccione en caso de que n valga 1, 2, 3 o 4. Por lo tanto, para terminar con el punto 5 de diagramación, lean el apunte teórico, el tema estructuras de bifurcación, entiendan bien los conceptos y luego resuelvan los ejercicios de la guía de trabajos prácticos 1.5. Vamos a ver ahora el tercer tipo de estructura, que son las denominadas estructuras iterativas o repetitivas. Las estructuras de iteración las tenemos de dos tipos.
la estructura de iteración indeterminada y la estructura de iteración determinada. En las indeterminadas no se sabe la cantidad de veces que se va a ejecutar el proceso, sino que depende de una condición que puede cumplirse en cualquier momento, mientras que en las determinadas se sabe de antemano la cantidad de veces que se va a ejecutar un proceso y por lo tanto ya no, la salida no depende de una condición, sino del número de veces que se ejecuta. Vamos a ver las indeterminadas primero. El primer caso se llama mientras o while en inglés, o sea que mientras se cumple la condición se hace el proceso. Fíjense que lo primero que hacemos es verificar la condición de salida. La condición de salida es que una variable s sea menor que 100. Si es menor que 100 ejecutamos y si no, salimos, o sea, si es falso que s sea menor que 100 y ejecutamos otro proceso o como en este caso terminamos el algoritmo. Entonces, supongamos que comenzamos con s igual a 0, s es menor que 100, es verdadero, ingresamos la variable n y lo que hacemos luego es la variable n sumarla al valor anterior de s. Decíamos que si s vale 0 y n ingresamos 10, entonces tendremos que s0 más n 10 dará 10 y eso se lo asignamos, es decir, sobreescribimos la variable s. Por lo tanto, s ahora vale 10, volvemos, preguntamos si 10 es menor que 100, es verdadero, ingresamos otra vez n y en este caso, supongamos que ingresamos 20, se lo sumamos a 10 y tendremos que ese ahora vale 30. ¿Es menor que 100? Sí. Supongamos que ahora ingresamos 80, 80 más 30 es 110, se lo asignamos a ese, es 110 menor que 100, no es falso, se sale del proceso. Es decir que con tres números, tres iteraciones, salimos del proceso. Mientras que la otra posibilidad es ejecutar primero y preguntar después. Primero se hace el proceso, luego se valida la salida. Esta se llama repetir o repeat until en inglés. Ingresamos la variable n, elevamos al cuadrado. Allí hay un error, no es un ingreso, es una salida. Mostramos el resultado, la variable p, y luego preguntamos si el valor ingresado es igual a 0. O sea, la proposición que ponemos para salir del bucle o de la iteración es que el valor de n ingresado sea igual a 0. Supongamos que n no sea 0, volvemos, ingresamos otro valor, calculamos, mostramos p, volvemos y supongamos que ahora sí ingresamos n en 0, hace el cálculo, muestra p y luego al ser n igual a 0 sale de la iteración y termina la misma. Es decir, que en mi ejemplo verbal estaríamos siendo tres iteraciones, podría ser 3, 1, 100, las que fuera, hasta que se ingrese el valor n igual a 0, condición que el usuario del programa deberá saber de antemano. El otro tipo de iteración es la determinada. La determinada se conoce de antemano la cantidad de veces que se va a realizar una iteración. En este ejemplo, queremos mostrar los primeros números naturales y tenemos que la condición de salida es que n sea mayor que 10. Es decir, mientras n sea menor o igual que 10, se ejecuta el proceso y cuando eso deje de serlo, entonces se terminará. O sea, cuando esa condición sea falsa, es la condición de salida. Comenzamos por n igual a 0. Si n le sumamos 1, por lo tanto n ahora valdrá 1, lo mostramos. Luego, al ser 1 menor o igual que 10, es verdadera la proposición. N que vale 1 le sumamos 1, vale 2, mostramos el 2 y así sucesivamente hasta que se llegue a que n no sea menor o igual que 10, o sea que n sea igual a 11, en ese caso es falso y será el fin del algoritmo. Otra forma de representar a esto es con una estructura que se denomina para, hasta, paso próximo o en inglés for to step next. Fíjense que también en función del valor de n, pero aquí la estructura nos dice que n comienza en el número 1, tiene un paso de 1 y termina en 10. Esto hace
que este proceso se ejecute 10 veces desde 1, con un salto de 1 hasta llegar al número 10. Y allí imprimirá los números naturales del 1 al 10. En el primer caso, es decir, si no usamos la estructura y tenemos que incrementar a mano, se utiliza lo que se llama un contador. Un contador es, como su nombre lo indica, incrementar una variable en 1 cada vez que se va realizando un proceso. Los contadores son fundamentales en programación y deben manejarse de la manera más adecuada y correcta, porque caso contrario se van a marcar errores. Y fundamentalmente, en una iteración vamos a tener de que no saldremos nunca si no actualizamos el contador hasta llegar a que se cumpla la condición de salida. Si podemos utilizar la estructura for, to, step, next o para, hasta, paso próximo, el contador está incorporado a la estructura, no lo tenemos que poner nosotros y de esa manera está asegurado de que se ejecutará el proceso de modo adecuado. Vuelvo a repetir, los contadores son elementos fundamentales en la programación, deben usarse adecuadamente, sea en una iteración o sea para el uso que se necesite en un programa determinado. Para terminar, como en toda la guía, lean el apunte teórico, el tema estructuras repetitivas, entiendan los conceptos y resuelvan los ejercicios de la guía de trabajos prácticos 1.6.